Bueno, buenos días y buenas tardes a todas las mamás y los papás de Pro Happiness. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Laura García, yo soy coach infantil, juvenil y familiar. Hoy estoy con una súper invitada. Ella es María Fernanda Rebellón. Mafe, bienvenida. Querida Laura, muy buenas para todas las personas que nos escuchan y para ti. Muchas gracias por esta invitación para compartir desde de esto que somos y amamos ser un poco de algo de lo que podemos aprender y seguir aprendiendo para compartir con papás, mamás, cuidadores. Qué rico. Muchas gracias, Laura. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un tema y es la cotidianidad como medio de aprendizaje infantil, ¿cierto? Pero entonces, bueno, antes de empezar con el tema, Mafe, ¿quieres presentarte un poquito, contarnos sobre ti, qué haces, a qué te dedicas? Gracias, Laura. Pues mira, yo soy directora de Escuela Vital. Escuela Vital es una empresa que trabaja una articulación que yo valoro preciosa y es la familia, el movimiento y el aprendizaje. Esta escuela vital nació porque siempre los sectores de educación y salud confluimos en las personas, pero a veces esa intersectorialidad necesita mucho más trabajo en equipo, no solamente la intersectorialidad y la interdisciplinariedad, sino mucho más, ¿no? Eso va un poco más allá. Entonces, ese niño, esa niña que se enferma es el mismo que estamos educando y de ahí nace Escuela Vital, de encontrar eso. Yo Ok. estudié fisioterapia, además pues amo la salud pública, como salubrista también he trabajado en espacios, en la selva colombiana, y ha sido una cosa bien linda conocer los territorios. Y bueno, educadora en formación, como digo yo, uno no es nada, sino que uno tiene la oportunidad de estudiar y sigue estudiando y formándose. Ujú. Nunca se acaba, ¿no? Nunca acaba uno de No, estudiar. es infinito, querida Laura. De acuerdo. Bueno, Mafe, entonces tú ya sabrás y ya las personas que nos ven y que nos escuchan ya saben cómo es la dinámica. Vamos a tener una conversación muy tranquila, muy fluida alrededor de este tema que nos traes tú. Entonces, no sé si quieres iniciar con el tema. Hay algo que es muy bonito y es que cuando nosotros conversamos, y eso se lo cuento a todos los padres y a las personas que están acá compartiendo con nosotras hoy, y es que a veces en el imaginario social pareciera que se aprende por fuera de lo cotidiano o que vamos a un espacio especial a aprender. Y entonces Ujú. cuando conversábamos con Laura es un poco, estamos aprendiendo todo el tiempo. De hecho, aprendemos no solo por todo lo que traemos genéticamente, no solo por la importante relación con el contexto y los estímulos del contexto, sino es que aprendemos desde lo más común, desde lo que hacemos todos los días, desde lo que no hacemos. Ujú. Porque ese cerebro, ese sistema nervioso central, esa codificación de todos esos estímulos está ahí de manera permanente. Entonces, esa cotidianidad se convierte, por llamarlo de alguna manera, y lo pongo en comillas, como en la escuela más grande, que es la vida diaria, son las rutinas, son los espacios. Y esa cotidianidad, querida Laura y querido público, es la que debemos un poco volver práctica y útil, como digo yo, para que todo lo que necesitamos que se reproduzca en la vida y en lo que queremos que nuestros niños y niñas, nuestros bebés, nuestros recién nacidos, nuestros adolescentes vivan, experimenten, exploren, hay que entenderla como eso, como un escenario en donde es donde más se aprende. Ujú, ujú. Mafe, sabes que me encanta esto que estás diciendo porque si partimos de esto, em, digamos, esto lleva a los papás sí o sí a trabajarse a ellos mismos, ¿sí? Porque es en esa cotidianidad en donde los niños están aprendiendo.
y de quienes principalmente están aprendiendo de sus papás. ¿Mm? Entonces, muchas veces en consulta y en coaching, digamos que los papás llegan con un tema puntual, sea cual sea, a resolver en el niño, em, y terminamos en todo el proceso dándonos cuenta que no, que el tema era con los papás, ¿sí? De ellos revisarse a ellos mismos, sus miedos, sus creencias, tal vez heridas de infancia que tengan. ¿Mm? Y eso es lo que hace finalmente que ellos influyan positivamente, sanar esas heridas, trabajar esos miedos, esas creencias, influyan positivamente en esos niños, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto que tú estás diciendo de la cotidianidad como un medio de aprendizaje, pues es como el primer responsable de esto es la mamá y el papá que se tienen que trabajar a ellos mismos para llevar un buen aprendizaje a esa o una buena enseñanza a esa cotidianidad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y aquí quiero resaltar una primera palabra para que las personas, si quieren llevarse palabras y conceptos y profundizarlos desde sus propias experiencias, se nutran más. Y hay una palabra que es papá y mamá, padres, ¿cierto? Ujú, Que se une a una palabra que es cuidador. Muchas veces pareciera que los cuidadores son otros, ¿sí? Pareciera que los cuidadores son una persona que se contrata para el cuidado, que el cuidador es una persona que es externa a los núcleos de la familia, independientemente de la familia que tenga cada persona. Entonces, yo a veces uno mucho la palabra cuidado a la cotidianidad porque se aprende en la cotidianidad, pero es que los cuidadores de nuestros niños y niñas son las personas adultas que viven con ellos. Entonces, papá y mamá también son cuidadores y por eso a veces prepararse en eso tan hermoso que tú haces del coach o prepararse de la manera que determine su cultura, su creencia, su forma de ser, donde se sienta confortable, ¿cierto? Es ujú, importante. Es importante porque yo siempre he dicho una cosa y es que como fisioterapeuta yo trabajo desde el neurodesarrollo, yo trabajo con los niños y las niñas con la familia, siempre con la familia y con los cuidadores. Y entonces esa familia también es un cuidador, ¿no? ujú, Y, y esa preparación sí es parte de la responsabilidad de tener los hijos. Yo a veces pienso que hemos vuelto términos como muy familiares, ¿cierto? Muy comunes, y entonces lo profundo del término a veces está un poco como diluido, no ujú, tan claro en la responsabilidad tan grande que es la crianza, tener un hijo, tener la responsabilidad de tener un niño, de tener una niña en nuestras manos, ¿no? Para la formación de lo que hacemos. Y resalto algo más de lo que tú dices, Laura, y es que cuando uno se prepara, cuando uno conoce, no tiene nada que ver con el, digamos, con el sentimiento de que a veces muchas personas dicen, ah, es que yo tendría que ser de la salud o tendría que ser educador no, es independientemente de lo que seamos, de que lo que hayamos tenido oportunidad de ejercer como oficio, como profesión, como quehacer, sí es prepararnos en cosas que facilitan sin duda el aprendizaje. Y en ese primer espacio de vida, Laura, como hablábamos nosotros, desde la gestación, pero esos primeros años de vida, ese primer año de vida y esos primeros años de vida que constituyen una base, ¿no? De esa pirámide del aprendizaje en espiral que es tan contundente para el resto de la vida que a veces lo decimos todos, pero traerlo a la practicidad se nos vuelve un poco complejo. ujú, ujú. Ok, bueno, ¿y qué recomendaciones tienes para, digamos, qué recomendaciones, qué consejos le darías a los cuidadores, Mafe, o los Los papás? consejos no pedidos, digo yo, sí. Sí, tal cual, Mira, tal cual. Que tú digas, yo sí, a veces digo punto uno, o yo, sea, clave, clavísimo esto. ¿Me fui, Mafe, o estoy mira, ahí?
Yo creo, ahí yo te estoy escuchando, tú a Perfecto. mí, Sí, también. bien, si es que se fue por una pizca de segundo. Tranqui. Em, yo diría que hay unas recomendaciones muy importantes y esas recomendaciones son, yo las agrupo en tres, Ujú. en Ok. tres apartados, en tres conjuntos. La primera recomendación, Laura, es que sí debemos conocer cómo es el desarrollo sensoriomotor. No es ser expertos, pero sí conocer. Conocer del Ujú. desarrollo sensoriomotor, digo yo, pero que más comúnmente para nuestros padres puede ser conocido como la motricidad, ¿sí? Ok. Como todo ese desarrollo de lo que hace, se sentó, dio la vuelta, levantó la Ujú. cabeza, succionó, tomó teta, tomó tereterito, es eso. De Ujú. pronto hay muchas formas de no volverse experto, pero sí conocer, porque es importante conocer como los tiempos, cada uno tiene sus tiempos, eso es muy claro. Eso Ujú. es muy importante porque cada uno, jamás perdemos la individualidad en el neurodesarrollo, pero sí hay unos ítems y unos iconos que podemos seguir y atender para estar alerta, ¿no? Para estar pendientes Total. de qué podemos favorecer, de qué debemos facilitar. Ujú. Ese es como un grupo. Otro grupo que me parece importante es establecer vínculo, Laura. Entonces, a veces establecer vínculo pareciera que fuera solo de algunas profesiones maravillosas de colegas como psicología, entonces ayúdeme o que por favor doctor, o sí, y a veces yo creo que es volver esa palabra de vínculo, eso, cotidiano, que lo que yo Ujú. hago en la cotidianidad, lo que comparto en el despertar, en el comer, en el conversar, en el regaño, en el abrazo, en la frustración, en la alegría, en el parque, eso genera vínculos. Entonces, Ujú. ¿cómo es que esa generación de vínculos se puede facilitar a través del movimiento? ¿Sí? Y esa generación de vínculo tiene que ver mucho con las emociones, que es el tercer grupo. Digamos que hay muchas otras cosas que uno puede recomendar y que se van dando solitas en la vida, Ujú. pero que a veces reflexionar acerca de ellas es muy importante. Entonces, comprender que las emociones son parte de la vida y que no hay movimiento sin emoción y que no hay emoción sin movimiento y que todo el desarrollo cognitivo que estamos hablando hoy de esa cotidianidad para aprender está alrededor de toda esa esfera afectiva y de esa esfera cognitiva. Entonces, a veces pareciera muy denso, pero eso que acabamos de decir es la vida, es lo cotidiano, es lo que estamos viviendo todo el tiempo. No tenemos que irnos sino a lo cotidiano para Ujú. que esas tres cosas puedan darse en una preparación, en una reflexión, en una lectura permanente, ¿no? Que me parece supremamente bello, práctico y útil para facilitar muchas cosas en la vida, en la crianza, Laura. Ujú. Ok. Mafe, no sé si tenías como unos puntos adicionales para contarnos preparados, o si podemos entrar punto por punto de los que me acabaste de decir, porque es que cada uno de estos es enorme. O sea, acá los anoté y cada uno es como un mundo, casi que nos daría una charla por punto, ¿no? No sé si podríamos profundizar punto por punto, unos tips tal vez puntuales o unos consejos puntuales o por dónde arrancar o qué recomendarías para aterrizar cada uno de esos porque están súper importantes, ¿te parece? Claro, me parece muy bien. Em, pues mira, hablemos entonces del primero, Del ¿sí? primero, Que es, conocer. que, que, que es conocer todo ese desarrollo sensoriomotor. Ujú. Entonces, ese desarrollo sensoriomotor em, a veces se traduce en mi bebé ya levanta la cabeza, Ujú. mi bebé ya se da la vuelta boca arriba, boca abajo, mi bebé empezó a arrastrarse, mi bebé empezó a sentarse, ya saca las manitos y recibe un juguete o busca mis brazos.
mi bebé me sigue con la mirada, mi bebé ubica los sonidos, mi niño o mi niña ya están empezando a gatear, entonces Ujú, sacaron las manos, se iba a caer y levantó la cabeza y sacó las manos. Y entonces esa progresión motora, que siempre será sensorio-motora, porque no, digamos que no hay nada motor sin lo sensorial, ¿sí? ujú, Entonces es una progresión que es importante conocer. A mí hay muchos padres, querida Laura y queridas mamás y papás, que me dicen, a mí nadie me dijo que era importante que él levantara la cabeza. sí, A mí nadie me dijo que era importante que se quedara boca abajo. Entonces ujú, es revisar eso, Laura. Es saber que aunque no todos los niños y las niñas a la misma edad van a levantar la cabeza, sí hay que levantar la cabeza y hay que seguir los estímulos y hay que buscar el alimento y hay de que acuerdo. buscar la mirada de mamá. Entonces, ¿por qué? Porque cuando eso no pasa, Laura, yo también empiezo a decir, bueno, ¿cómo puedo favorecer que eso pase? ¿O qué pienso hacer? ¿O será que pasa algo porque no lo hace? ¿No estoy haciendo Ujú, el estímulo suficiente? Entonces, es un poco eso. Te contesté ese sí, primer y te voy a dar como unos tips dentro de ese mismo, como ujú, en un orden, ok, como en un orden, Laura, que uno puede esperar encontrar. Entonces, el control de la cabeza, por ejemplo, quien lacta o quien no lacta, tiene que irse dando tanto en el plano de arriba abajo como hacia los lados ujú, y cerca a su mamá, ¿sí? Ese control de la cabeza que luego cuando se separan de los cuerpos, entonces empieza a hacer un control que se va dando estando acostado tanto boca abajo como boca ujú, arriba. ujú, Luego a eso, Laura querida, sigue voltearse de boca arriba a boca abajo o de boca abajo a boca arriba, ¿cierto? Que a ujú, veces simplemente pasa como accidentalmente, ¿no? Como ¡pum! Se dio la sí, vuelta y el bebé queda, uy, me volteé, qué chévere, puedo ver el mundo hacia arriba o puedo ver el mundo hacia abajo y tengo que levantar mi cabeza para poder respirar y tengo que voltear a los lados para ver más cosas. Ese de voltearse boca arriba y boca abajo, Laura, si tú me permites, a veces pasa inadvertido que los brazos y que las piernas tienen que estar en una cosa que se llama la ujú, disociación de las cinturas, ¿no? O sea, que el tronco, que es el eje, ¿cierto? Que soporta la cabeza. Cuando yo doy la vuelta para un lado y cuando doy la vuelta para el otro, mis brazos van saliendo al frente, mis piernas van girando y me voy disociando. claro, Me voy disociando para pasar al otro ítem, querida Laura, que es sentarme. Y entonces yo empiezo a experimentar que eh, empiezo a sentarme solito o me empiezan a sentar y empiezo a usar las manos para lograr sentarme. Y entonces ahí eso es muy bonito, Laura, porque obviamente el bebé empieza a entender que ya no solo tiene un apoyo, que era el tronco, ¿sí? En donde se movía, sino que tiene otro apoyo, que es la cola, la pelvis. ujú, Y entonces ahí el bebé empieza también a ver el mundo diferente, empieza a explorar, los papás, esas mamás empiezan a sentirse súper en una conexión diferente porque todo, ¿no? Las distancias, las miradas, empiezan a ser pues diferentes. Luego de esa sentada, entonces los bebés pueden pasar a experimentar también el gateo o el arrastre. Hay ujú, bebés que se arrastran como cocodrilitos, que digo yo, ¿sí? Y empiezan a hacerlo para atrás y los papás quedan como así, para atrás y eso es normal. Yo, claro, eso es normal. Para donde se arrastre es normal desde que esté haciendo su esfuerzo buscando el mundo. Y ujú, ese gateo tan lindo que les permite alcanzar el mundo. Imagínate la independencia que se empieza a ganar. Entonces, qué lindo, Laura, qué lindo
que uno en lo cotidiano pueda conocer algo de esto. Ujú, Claro, nosotras somos expertas y digamos que sabemos toda esa dinámica de a qué meses, en qué edad, cuánto tiempo, pero que un papá sepa que llegar a eso le está facilitando, ¿sí? A esa mamá que su hijo se relacione con el mundo, que sea independiente, que explore, y todo eso es aprendizaje, es desarrollo cognitivo. Entonces, después de ese gateo, viene esa posición rodillas, que es ujú. fascinante, porque entonces se arrodillan y ven que el mundo está así, y de pronto sacan un pie, y de pronto sacan otro, y me pongo de pie. Mi tercer apoyo, los pies. Y entonces, en esos pies, en donde empiezo a hacer de lado pasitos o empiezo a hacer solitos, vuelve y se consolida el aprendizaje. Y aquí hay algo muy lindo, Laura, y es que en esa cotidianidad estamos aprendiendo matemáticas, estamos aprendiendo física, estamos aprendiendo a leer y a escribir, porque Sí, no tenemos que decir la M con la A, ni tenemos que decir no, sino que estamos escuchando, estamos viendo, estamos tocando, estamos explorando. Y ese movimiento, eso que los papás pueden favorecer, y yo diría, no, no que suene impositivo, porque eso no es, y ahora menos que la crianza es supremamente independiente, pero sí conocer de eso, Laura, puede ayudar mucho a que se favorezca esa ujú, independencia que está siendo la base de muchas cosas para el resto de la infancia y de la vida. ujú, ujú. Entonces, ese es como de ahí siguen otros, de ahí siguen otros porque después de que tú te paras y empiezas a hacer solitos y luego caminas y exploras el mundo hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, empiezas a decir, oiga, pero si yo me afano, puedo correr. Sí, Y si yo me agacho y me impulso, puedo saltar. Y si yo tengo una dificultad, puedo levantar la pierna y pasar. Y entonces miden obstáculos, ¿sí? Meterlos, por ejemplo, a que exploren en diferentes terrenos, Laura. El pasto, el cemento, la madera, el mármol. Y entonces ellos empiezan a codificar el aprendizaje. Ah, esto está más frío, esto está más suave, esto es áspero. Y toda esa información genética que viene del aprendizaje empieza a traducirse. Y eso es cognición, Laura. Eso es cognitivo. me encanta. Qué lindo, ¿no? Es que es Esto es que el hermoso, movimiento, esto es hermoso, perdóname, Mafe, porque es como que damos por sentadas muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que damos por sentadas todas estas etapas que tú nos estás contando de, ok, voltear, bueno, levantar la cabeza, voltearse, las manos, los pies, la arrastrada, la gateada, etcétera. Y, y como que sí, obviamente muchas veces lo celebramos y todo, pero también lo damos por sentado y no nos damos cuenta que esto tiene su ciencia, o sea, no nos damos cuenta de la magnitud de cosas que están pasando en el niño, en el bebé y en su mundo con cada logro que da de levantar la cabeza. ¿Sabes? Como algo tan sencillo que puede ser para nosotros como levantar la cabeza o como, nada, pararse y es como están pasando muchas cosas. Y, y me gusta mucho esa recomendación que das de, ok, conoce, edúcate, aprende, porque es como que cuando no lo conocemos nos estamos limitando mucho la experiencia, ¿no? Y seguramente al niño también. y a veces, mira que yo trabajo mucho con los pediatras, los Ujú, neuropediatras, bueno, y con todas las terapeutas, claro, de fonoaudiología, de ocupacional. Bueno, yo trabajo con un equipo bien lindo, intersectorial e interdisciplinar, pero yo a veces les digo a los pediatras y ellos mismos me dicen, algunos me dicen, claro, uno les dice, bien, va creciendo, subió de ujú, peso, ya gateó, ya levanta la cabeza, ya mastica, pero como que, claro, cuando uno encuentra esa coherencia en todo lo que están aprendiendo, es muy lindo. Yo les digo a los papás, miren, gócense
cada cosa que esos bebés hacen, porque gozarse eso es ver todo lo que están aprendiendo. Claro, imagínate tú que gatear no es solamente que es que se hace el cruce de los cerebros y bueno, hay una cantidad de cosas importantísimas, pero voy a decirte algo. Ujú. El bebé está aquí sentado, de pronto saca las manos a un lado, querida Laura, queridos padres, y entonces saca las manos y dice, oiga, estoy estoy yendo a lo que quiero yo. Y entonces es Claro, una independencia, ¿no? Y entonces dice, oiga, pero esto aquí, mire, mi mano tiene que ser más fuerte, esta tiene que ser menos profunda. Claro, uno cuando ya lo ve que lo hace, que es a toda, o que es despacio, o que le cuesta, o que se sienta, o que llora, o que no le gusta, uno dice, ay, ¿qué pasó? Pero alrededor de eso es lo cotidiano. Y alrededor de lo cotidiano está el aprendizaje. Y entonces claro, ahí están los números, las letras, ¿cierto? Ahí está la lectura, la escritura, la física, la matemática. Ahí está condensado la base que yo necesito para esa espiral que finalmente siempre se vuelve, sí, siempre se vuelve. Entonces uno dice, ay, oiga, sí. Entonces es muy lindo. Y hay algo que me parece precioso que trabajo mucho con las fonoaudiólogas y con coach como tú. Uno debe comprender que el lenguaje es movimiento. Y entonces a veces separamos, ¿no? A veces es que mi bebé no habla, pero sí camina. ujú, A veces decimos, no, pero es que el mío no come solo, ujú, pero y entonces es súper lindo ver que todo es movimiento ujú, y que ese movimiento, Laura, es el pensamiento y que el pensamiento se desarrolla desde ahí. Entonces, cuando yo ya desarrollo el pensamiento y yo entiendo el pensamiento y yo, sí, es que de verdad que ya habla más, ya espera que yo lo salude, ya espera que yo me despida, ya sabe pedir unas papas, ya sabe llamar la leche. Es tan importante como cuando maravillosamente desde mi vínculo dice mamá, dice papá, dice tata, dice ven, dice chao. Es tan importante porque todo eso está generando pensamiento. Y entonces a veces nos preguntamos en los adolescentes, y eso pasa mucho en este momento de nuestra sociedad, ¿por qué no saben, por ejemplo, se frustran tan fácilmente o por qué no saben resolver un problema o por qué les cuesta tanto cosas? Y entonces yo a veces digo, claro, es que cuestan cosas porque a veces esa base que tenía que hacer de forma independiente, que tenía que hacer explorando, en la que teníamos que esperar una respuesta, buscar una respuesta, no nos preparamos para eso y entonces siempre se la dábamos, ¿sí? ujú, Y entonces, ¿quieres la leche? En lugar de decir, ¿qué quieres? Miremos a ver, exploremos qué quieres. ¿Eso blanco, rico, frío o la quieres calientica? Cosas que son prácticas y útiles y que no necesitamos ir a ningún parque ni a ningún centro comercial. Es nuestra cotidianidad. Es en sí. lo que vivimos, querida Laura. Sí, y muchas veces es por el afán, ¿no? Yo me doy cuenta, muchas mamás y muchos papás que en vez de tener la paciencia de permitirle al niño pedir la leche a su manera, a su ritmo, demorándose, ¿sabes? Es como, tengo afán, lo que tú quieres es leche, coge. Y ya El cortamos ese tiempo. aprendizaje, ¿no? Ujú, A veces la riqueza, uno se va dando cuenta en la crianza, queridos padres y querida Laura, que la riqueza es el tiempo. Y yo no estoy de acuerdo cuando dicen que no es la cantidad, sino la calidad. No, yo creo que son las dos. Es la cantidad y es la calidad, porque también uno a través de la cantidad, pues uno también se prepara. Y entonces, si yo sé que puedo hacer unos huevitos o un arrocito y mi hijo, mi hija o está sentado cerca a mí, yo puedo ir compartiendo más cosas. ¿Sí? ujú, Entonces le voy contando, por ejemplo, cómo hago el arroz, cómo luego de ponerse duro se va poniendo blandito para podérselo comer. Eh, es eso cotidiano, volverlo un aprendizaje, tener la paciencia, la espera,
eso es algo muy lindo. Sí. Eso es algo supremamente lindo del desarrollo sensoriomotor. Y es que todo tiene su tiempo. Y aquí en este desarrollo, en este primer ítem, que sí es verdad, son tan grandes cada uno de los ítems, pero este ítem del desarrollo sensoriomotor nos enseña mucho de los tiempos, cómo son de importantes de respetarlos, ¿sí? Habrá, por ejemplo, niños que hacen seguimiento visual y a los 2 y 3 meses hacen seguimiento visual perfecto y llegan a su línea media, pero habrá otros niños que se toman 6 meses. ¿Y qué será lo que es? ¿Por qué se lo estarán tomando? ¿Qué tendrá que ver el contexto, sí? ¿Dónde duermen? ¿Con quién duermen? ¿Cómo duermen? ¿Qué tendrá que ver si lo lacté, si no lo lacté, si estaba triste o no? Y, Ujú, y a veces se vuelve, Laura, un poco más emisión de juicios de valor, ¿no? Tienes que lactar, es que lactar es bueno. Y a veces esos son juicios de valor y nos alejamos un poco de lo cotidiano, de lo real. Y ujú. entonces, cuando uno empieza a entender que sí, que lo cotidiano y lo real es donde más debo transcurrir la vida consciente Sí. con mis hijos, con los niños, pues es muy lindo, es muy lindo. Ok. Bueno, vamos al siguiente, porque si no, no vamos a alcanzar. El siguiente tiene mucho que ver con lo vincular, con los Establecer el vínculos. vínculo. Ujú, Y ese establecer el vínculo es algo que yo le escucho a muchas personas, psicólogas, a los coaches, a muchas personas. Entonces, yo a veces digo, ¿qué es establecer un vínculo? ¿Qué es para usted un vínculo? ujú, ujú, ¿Usted cómo se vincula a una empresa? ¿Usted cómo se vincula con su familia? ¿Usted cómo se vincula con lo que le gusta hacer? Entonces, a veces creo que no hay una sola forma. Cada uno debe buscar su forma de establecer sus vínculos, de gozarse la establecida de los vínculos. ¿Sí? ujú, Y verificar si a mí me gusta abrazarte o me gusta que me abrace. Y eso en los niños y en las niñas, en los bebecitos, es muy importante. ujú, Establecer si me gusta que ese sentido maravilloso que es el tacto, me aprietes las manos. O si, por ejemplo, para establecer un vínculo, a mí me gusta mucho que me cuentes un cuento, una historia, cómo te fue. O si para establecer un vínculo, yo voy a usar el gusto y entonces vamos a comernos una fruta rica que a mí me gusta, que me apetece, un manguito y me voy a untar. Y entonces alrededor de todo eso, yo voy generando vínculos. A ujú, veces, por eso te digo que es en lo cotidiano, Laura, porque a veces uno encuentra maravillosos consejos, charlas, libros enteros, muchos análisis maravillosos, claro. Pero, pero yo digo es, venga, hagamos eso en lo cotidiano, en lo que tengo aquí. Yo me levanto y entonces tengo un día agitado y tengo solamente 20 minutos para compartir con mi bebé, con ujú, mi niña. ¿Sí? Entonces yo, con mi adolescente, entonces yo, ¿cómo hago para que esos 20 minutos dentro de esa cotidianidad se vuelvan generadores de vínculo? Ah, ujú, entonces aprendamos a hablar en un tono que a los dos nos ponga alertas, felices. ujú, Llevemos una palabra de algo que a mí me pueda gustar, ¿sí? Entendamos que los sentidos, los 5 sentidos que ya van en 8 o 9, son una forma de generar vínculo maravilloso. Entonces, si yo percibo el frío, por ejemplo, eso es una cosa bien interesante. Y entonces digo, uy, vamos a frotar mis manitas y voy a frotar tus manitas y mira qué rico nos calentamos y algo que es tan sencillo como calentarse las manos ujú, ayuda a generar un vínculo. ujú. ¿Sabes qué es súper importante ahí, Mafe? Qué pena. Sigue, sigue. Tranquila, Yo te interrumpí. dale. Bueno, lo hablábamos con Mónica, la invitada pasada, y ella nos hablaba de la importancia de estar presente. Y sí, o sea, tú dices, hay, digamos, puede haber muchas maneras de generar vínculos, ¿sabes?
de comerse el mango, de frotarse las manos, de hablar en cierto tono, etcétera, etcétera. Y cada quien tendrá su manera, pero clave y fundamental, sea cual sea la manera, la importancia de estar presentes, porque si no estamos presentes, pues no hicimos nada, ¿no? Ese, ese estar presentes tiene mucho que ver con la conciencia con la que hacemos las cosas. Eso está muy de moda. Voy a decir algo, ahí me van a regañar algunos cuando escuchen esto. Dicen, no, es que humanicemos la salud. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, pero ¿de qué otra forma puede ser? O sea, es que la salud solo puede ser humanizada. Pero bueno, entiendo el sentido de lo que estamos diciendo, porque Ujú, nos hemos perdido, ahí sí es cierto que nos hemos diluido en tanta cosa que nos puede distraer un poco a veces de lo importante, ¿no? ujú, De lo práctico, de lo útil. Entonces, ese estar presente me parece lindo. Yo a veces hago, podemos hacer una charla un día de algo que yo digo es, vamos a coger cada sentido y vamos a ver cómo cada sentido se asocia con los demás. Entonces empezamos con el tacto, empezamos a entender la audición, la visión, el gusto, el olfato, la propiocepción, ¿estamos de acuerdo? La ujú, interocepción, empezar a leer el cuerpo, que eso es muy estar conscientes, estar presentes. Es ujú. que yo esté aquí sentada contigo, Laura, y sé que estoy contigo sentada. Y entonces Sí. aquí estoy disfrutando, estoy con un cuerpo que va a estar confortable, con una palabra que es dinámica, que estamos permitiendo que sea fluida desde lo que somos, ¿sí? Ujú, Un poco eso. Y hay algo en lo vincular, lo que yo te diría que a mí me parece muy importante, Laura, y es que lo vincular va y viene. Y muchas veces nosotros solo vamos y no esperamos o no leemos lo que viene. Y entonces a sí, veces nuestros niños pasa eso, que nos están diciendo formas, maneras, gestos, palabras para conectar, para hacer vínculo, y nosotros por diversas situaciones, por la historia que tenemos, por el trabajo, por el cansancio, por el estado de ánimo, por muchas cosas, que todo generalmente es muy importante. Entonces, o por particularidades que estemos viviendo en ese instante, ujú. no le damos tiempo a leerlo, Laura. Y Claro, y no lo perdemos. el vínculo siempre va y viene, ¿sí? Claro. Yo estoy aquí contigo y entonces yo genero un vínculo con las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, pero yo debo esperar qué viene de eso, qué podré despertar, qué podré decir, ¿cierto? Como yo te Ujú, hablo a ti, entonces yo estoy pendiente también de tu gesticulación, también te presto atención a lo que me estás respondiendo, ¿sí? Porque eso es lo vincular y a veces siento que se hace muy, no, es que usted tiene que hacer esto. Sí, pero si la respuesta no es lo que creímos que iba a ser, eso sí, también es vínculo. Miremoslo, sí. explorémoslo, veamos qué es lo que viene del otro lado. Y los bebés y los niños y los adolescentes, siempre, toda la infancia y la adolescencia, nos están dando, pues las personas en general en todos los momentos de la vida, estamos dando respuestas para vincular o para desvincular, que esa también es la otra, que también es una respuesta. Claro, claro. Mira que en sesiones de coaching veo muchísimo esto que dices y es muchas veces por ser los adultos, por ser los que, no sé, creemos que tenemos la razón, por ser la autoridad, por ser los que enseñamos, es como solo va, como tú dices, debe ir y venir, pero es como yo soy la mamá, o yo tengo la razón, o yo soy la autoridad, o yo soy madura, o etcétera, etcétera. Entonces yo soy la que digo, yo soy la que hablo, yo soy la que doy la instrucción, yo soy la que enseño. Y esa retroalimentación de allá para acá no existe, no está. ¿M? Y nos perdemos muchísimo de la vida de los niños, de sus opiniones, de su manera de ver el mundo, de las dudas que tienen, etcétera, etcétera por no estar en ese va y viene, como le dices tú. Es, es bellísimo, por ejemplo, eh, un bebé, por ejemplo,
Y no hablemos de algún tipo de patología o síndrome o condición o situación. No, un bebé cualquiera, cuando está incómodo con algo. Ujú, Y entonces a veces nosotros, porque ya somos grandes, queremos encontrar una respuesta y se nos olvida ver las primeras respuestas de esto de los sentidos. Quiero dejarles este regalo, esto que tu consejo no pedido, pero esto que tú me estás pidiendo para este segundo apartado, ujú, lo ujú, vincular, es esto. Tengamos en cuenta los sentidos para vincularnos. Y cuando hay un niño, por ejemplo, un bebé que está incómodo, ¿qué será lo que lo tiene incómodo? Algo le está presionando, algo le está incomodando su oído, su visión, ah, algo físico en ese. ¿Por qué les digo yo a todos ustedes, y Laura, sé que muchas personas lo saben, pero me gusta eh, insistir un poco, compartir desde mi experiencia? No hay nada motor sin nada sensorial, porque todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del medio, todo el tiempo, y de nosotros mismos, ¿no? ujú. Entonces, todo el tiempo esos estímulos que nosotros estamos recibiendo nos están haciendo dar una respuesta, ¿sí? Sí. Hacer un movimiento así, o hacer un movimiento así, o hacerlo así, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy lindo porque hay que ver en lo vincular eso básico de los sentidos, querida Laura, queridos Ujú, papás. Eso es muy importante. Y como cuidadores que somos los adultos responsables de los niños a cualquier momento, que eso tiene que ver mucho también con los educadores, con todas las personas del sector salud, del sector social, todas las personas que somos responsables de niños y de niñas, de la niñez, de los adolescentes, es importante que nosotros volvamos a lo básico. Yo siempre le digo a la gente, y en esas estoy yo, ni crean, yo todos los días aprendo y me equivoco y vuelvo y le doy, pero es volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Estar presente, ser consciente, ¿sí? De cómo me estoy sintiendo, de cómo estoy traduciendo, de. ujú. Entonces, eso me parece lindo en eso vincular. Va y viene y pongámosle atención Ujú, a ok, los sentidos que nos van a ayudar a vincular mucho. ok. Hay cosas que en neurología uno pues estudiar y va aprendiendo un poquito porque eso es infinito. Pero por ejemplo el tacto y el olfato son los sentidos más primitivos, Laura. Más primitivos en formación, ¿sí? Los Ujú, primeros. En formación allá, dentro de la gestación. Entonces, por ser tan primitivos, la piel, ¿cierto? Y el olfato, ¿sí? Hacen que los otros, que ya son wow, como la visión, como la audición, que se nutren de ellos, tomen el protagonismo. ¿Sí? Y ujú, entonces a veces olvidamos, por ejemplo, la presión, la temperatura, no solo el abrazo, que a ujú. veces se vuelve. Acuérdense que el tacto también es la temperatura, ¿sí? El confort de la temperatura que es tan importante, ¿no? Tocarnos. Yo estoy en una campaña que se llama la reivindicación del tacto, porque además la pandemia hizo que el tacto tenga que reivindicarse con el mundo. Tocarnos es Sí, importante. ok. Y el olfato que despierta memorias, aprendizajes, esa memoria olfativa que es tan importante en lo vincular. Ujú. Bueno, ¿Tú Mafe, alguna pasemos vez al has tenido, tercero. ay, ay, perdón, Cuéntame, Laura, te quiero hacer una pregunta. de ¿Tú una. alguna vez has tenido una memoria de algo que hayas compartido o que te haya cocinado a ti un abuelo, una abuela? Total, mis abuelos son cocineros, mi familia viene de cocineros. Mis abuelos tenían una pastelería que hoy en día existe después de 50 y pico de años y tengo los olores súper, súper, súper claros. Mira, eso es lo cotidiano y eso es aprendizaje, Laura. Ujú, Y eso vincula. Eso es algo que a ti ya no te quita a nadie, sí, nada. Y es sí, aprendizaje. de acuerdo. Bueno, y el último apartado de estos que puede seguir uno hablando de cada uno infinito son las emociones, ¿no? Este es otro mundo, ¿no?
pero aquí yo quiero traer las emociones es ligadas al movimiento, que me parece Ok. lindo, porque digamos que yo hablo con muchos colegas psicólogos, ciertos psiquiatras, con trabajadores sociales, en fin, yo hablo, pero yo hoy lo que les quiero contar a ustedes acá de la cotidianidad como aprendizaje es las emociones ligadas al movimiento. Entonces, todo lo que yo me muevo, todo lo que yo exploro, todo lo que yo experimento, tiene una emoción. Ujú. Mentiras, está diciendo mentiras, Mafe, no tiene una, puede tener varias, ¿sí? Y tiene unas emociones que claramente pueden ser las básicas, ¿sí? Que la tristeza, que la ira, bueno, que la alegría, que el asco, ok, el Ujú. miedo, que está tan de moda, pero también tiene unas emociones que son las emociones sociales, que es el contexto donde nosotros estamos. Y entonces, yo siempre digo una cosa, Laura, que quiero dejar acá hoy, papás, mamás, familias bellas, cuidadores, y es que el cerebro aprende y un cerebro feliz aprende, pero ojo, que un cerebro triste también aprende. Entonces, De acuerdo. cuando yo hablo de las emociones, ¿cierto? Yo tengo que entender que una niñez, como digo yo, saludable, tiene mucho que ver en que nuestros niños y niñas no estén expuestos a nada para lo que no estén todavía preparados. Ujú. Entonces, ese cerebro feliz que aprende, cerebro triste que aprende, es que la felicidad y la tristeza, la alegría y la tristeza son emociones. Y no les damos juicio de valor, ni buenas ni malas, no, son emociones. ¿Sí? Uno tiene que sentir tristeza, uno Ujú. tiene que sentir frustración, uno tiene a veces que lograrlo y sentir alegría y a veces no, ¿sí? Y poder contemplar que eso es parte y eso es lo que nos da esa linda, maravillosa experiencia de aprender. Ujú. Ujú. Entonces, las emociones con el movimiento tienen mucho que ver con lo que yo logro o no logro, Laura, y esto que voy a hablar, ay, es que me emociona apasionadamente. Tú no te imaginas cuando un bebé, por ejemplo, logra succionar. La succión, en los 2 primeros meses de vida, más o menos, es un reflejo, es un movimiento reflejo. Pero luego, eso se vuelve un movimiento voluntario. Sí. Cambia, es maravilloso, ¿sí? Cambia. Y entonces ese bebé con esa mamá, esa succión, ¿sí? Eso es una cosa preciosa, pero a veces no sale, a veces sí sale, a veces la mamá está triste, a veces no quiere, y eso es parte de la vida. Esas Ujú. emociones son las que nos permiten aprender, ¿sí? Que me frustré, pues sí, es que uno a los 2 meses puede frustrar porque no se le salió lechita. Pues sí, y entonces eso es como, bueno, te digo, es lo cotidiano y es lo que uno aprende, Sí. ¿no? Sí. Pero ¿qué te parece a ti cuando un bebé, por ejemplo, se voltea y entonces se va a caer y saca las manos? Una Ujú. reacción protectiva. Eso debe pasar. Pero bueno, a veces no pasa porque tienen el tono bajito, porque están enfermos, porque, bueno, por lo que sea. Pero entonces, cuando el bebé sabe y aprende que sacar las manos lo protege, pero también aprende que sacar las manos y avanzar lo lleva a un juguete, lo lleva a un perrito. Entonces uno empieza a entender cómo el movimiento y la emoción están metidos el uno con el otro y no puede existir el uno sin el otro, así como lo sensorial, ¿no? Y entonces es muy importante atender a que esas emociones, eh, hacen parte muy importante de aprender a manejar la frustración, a ver que a veces no somos el primero y que ni siquiera somos el último, simplemente somos, Ujú. eh, a manejar que a veces somos los mejores, que a mí esa palabra me cuestiona mucho, que es ser el mejor, pero bueno, digamos es lo que socialmente se maneja. Esa emoción que me permite ver que a veces puedo obtener algo y a veces no, pero también esa emoción que me permite sentirme tranquilo, consciente, esa emoción que un niño, y eso se ve clarísimo, quiere sacarla, quiere llorar, quiere reír,
es clarísimo ese uso de la energía codificado, ¿no? Ese uso de la energía que dice, oiga, venga, la voy a mandar por aquí porque es más chévere, ese Sí. bienestar. Entonces, Laura, a eso me refiero yo, a conectar hoy a esa esfera afectiva, ¿cierto? A esas emociones, el movimiento. Ok. Porque claro, es que yo soy fisioterapeuta, ¿cierto? Y el objeto de estudio de la fisioterapia, pues es el movimiento corporal humano. Pero es que cuando uno habla del movimiento, a veces nos limitamos a creer que movimiento es movernos. Y movimiento es todo, porque el movimiento es la base del aprendizaje. Pero no hay movimiento sin emoción, Ujú. ¿sí? Y entonces viene un último tema que quiero tocar aquí en las emociones, y es que está muy de moda en las escuelas. Yo trabajo en Escuela Vital, trabajamos en las escuelas para padres, madres y cuidadores, Ujú. y esas escuelas, querida Laura, tienen mucho que ver con un tema, se está dando un tema muy importante que es la salud mental. Ok. ¿Y a qué asociamos la salud mental? A veces asociamos la salud mental a todo, a cosas fuera de lo cotidiano. Y resulta que es que la salud mental se vive, se nutre, se experimenta es en lo cotidiano. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese aprendizaje, quiero dejar eso hoy en este último apartado, y es eso, Laura, Ujú. que la salud mental, la salud física, claro, somos, como dice la Organización Mundial de la Salud, hay una salud universal y somos seres integrados e integrales. Pero, por ejemplo, esas escuelas que uno dice que será una escuela para, ¿sí? Son temas que uno, eso que tú haces del coach, son escuelas, ¿sí? Son, Ujú. son escuelas. Venga, ¿cómo será? ¿Será que hay una escuela que hable del amor? Sí. ¿Será que hay una escuela que habla del cuidado personal de los niños? Sí. Sí. ¿Será que hay una que habla de la salud mental? También. Sí, Ujú. entonces es eso, Laura. Es dejar ahí eso que quería compartir contigo, que te agradezco infinitamente esta invitación y abrir la puerta a que sigamos hablando de muchos temas, pero cuando hablemos de integral y de integrado, veamos que estar separados y estar viéndonos tan separados puede traer muchas cosas más difíciles, ¿no? Ujú. Hacer todo menos práctico, fácil y útil. Bueno, Mafe, yo anoté el tema, este último tema, porque me parece espectacular como para una próxima charla, y es el movimiento y las emociones, ¿no? Porque siempre hablamos como emociones y cómo gestionar las emociones y etcétera, etcétera, pero movimiento y emociones, como que de eso no se habla mucho, entonces lo anoté para un próximo tema, si te parece, más adelante. Me encanta. Y ya se nos acabó el tiempo, entonces no sé si nos quieras decir, no sé, un último mensaje, un último tip, consejo, lo que quieras dejarnos aquí para terminar. Yo quiero decir que hay alguna frase que yo llevo diciendo y que se me ocurrió, que no hay nada más motor que un pensamiento. Entonces, claro, cuando yo digo, ¿cómo? Sí, yo le digo, claro, es que pensar es movimiento, es motricidad. Ujú. Entonces empezamos a cortar eso de motricidad fina, motricidad gruesa, igual de importante, quiero que me entiendan. Lo digo con respeto, pero quiero que empecemos a ver un poco más allá de lo que a veces nos hemos simplificado, nos han simplificado y creemos, ¿no? Sino ver un poco más que no hay nada más motor que un pensamiento. Y entonces cuando yo permito y me formo y sé del movimiento, del desarrollo sensoriomotor, de lo vincular, de las emociones, cuando yo sé de eso, yo estoy facilitando la cognición, el pensamiento de nuestros niños en la vida cotidiana, en lo que hacemos, en el diario vivir. Ujú. Me encanta, Gracias, Mafe. querida Laura. A ti, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos enseñaste hoy, que fue un montón. Y te seguiremos teniendo por acá, espero que sí. Claro que sí, yo encantada. Ojalá hagamos muchas cosas que soy la que más aprendo. Muchas gracias, querida Laura. Hermosa, gracias. Gracias a Abrazos para todos. ti. Bienvenidos a Escuela Vital. Chao y Gracias. gracias a todos.